Hoy os traigo la reseña de Fuego y Sangre. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo la reseña del libro de Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Antes de comenzar esta reseña quiero dar las gracias especialmente a Plaza y Janés por el ejemplar y además quiero dar las gracias a la señorita becaria que atendió mi correo electrónico muy amablemente. La novela de la que os hablo es esta, está publicada en 2018, está formada por 23 capítulos y además contiene los linajes y un árbol genealógico de la dinastía Targaryen. Unas notas del autor y además del ilustrador porque el libro está ilustrado. Está publicada por Plaza y Janés, tiene 880 páginas. Es una encuadernación en tapa dura con sobrecubierta, está ilustrado hasta las primeras hojas. Este libro cuesta en formato digital 12,43 € y en formato de papel 32,90 €. El género de esta novela es una narrativa fantástica y se supone, una biología. Antes de comenzar la reseña, deciros que esta novela ha creado una gran expectación y además enfados a partes iguales. Una expectación porque nos cuenta la historia de los Targaryen, que es una de las casas pertenecientes a la saga de Juego de Tronos, y el enfado ha sido provocado porque falta el último libro por publicar de la saga y en lugar de publicar o escribir el escritor ese libro, ha publicado este. Pero es que además este libro tiene continuación porque queda linaje en la mitad más o menos de la dinastía. Fuego y Sangre es la historia de la dinastía de los Targaryen de Poniente, como he nombrado anteriormente, y en este primer volumen nos vamos a encontrar la historia desde Aegon I el Conquistador hasta la regencia de Aegon III, llamado El Veneno de Dragón. Está escrita por el archimaestre Gildain de la Ciudadela Antigua y está transcrita por George R.R. Martin. En este primer volumen de la historia de la Casa de los Targaryen cuentan desde la conquista de Aegon I el Conquistador. Esta conquista va desde el momento en que Aegon Targaryen llega a Poniente hasta la creación de Desembarco del Rey y el Trono de Hierro. Este es un trono que Aegon hizo con las espadas de sus enemigos durante la conquista. La conquista de Aegon es el punto de referencia cronológica durante los 300 años anteriores al comienzo del libro de Canción de Hielo y Fuego de la saga Juego de Tronos. Y en este tomo se abarcan los primeros 150 años aproximadamente. Faltaría una segunda entrega con el resto de la dinastía hasta llegar a Aerys II, que es el rey loco, murió a manos de Robert Baratheon en el Tridente. En aquella época el Poniente estaba dividido en 7 reinos. Algunos de estos reinos era por ejemplo el norte, que estaba gobernado por los Stark de Invernalia, los desiertos de Dorne, que estaban los príncipes Martell, las tierras del oeste gobernada por los Lannister de Roca Casterly. Alto Jardín estaba controlado por los Gardener, el valle, los dedos y las montañas de la luna estaban en manos de la casa Arryn, entre otros reinos eran estos. Los 7 reinos vivían en un estado permanente de guerras hasta que llegan los Targaryen con Aegon I. Los Targaryen eran de pura sangre valiria, único linaje de señores de dragón y además fueron supervivientes a la maldición de Valyria, de Racio a Abolengo, aunque Valyria sigue siendo un lugar misterioso y sin descubrir en esta novela, del que no se habla mucho, bueno, prácticamente no se habla nada, y se asientan primero en Rocadragón con Aegon I a la cabeza, seguido por sus 2 hermanas, que además de ser hermanas eran consortes. Además de la casa Targaryen, su dinastía, sus luchas internas por el poder, sus sucesiones, conocemos detalles del resto de las casas integrantes de la archiconocida saga de Juego de Tronos. Cuenta detalles como por ejemplo que es Aegon quien regala Alto Jardín a los Tyrell, cómo surgió el Banco de Antigua o cómo van naciendo los dragones, cómo son asignados a cada uno de los hijos de la casa Targaryen y su desaparición, y cómo surgen 300 años después, que es de vital importancia para continuar la saga, y cómo los Targaryen dan nombre a sus espadas de acero Valyria. Si por algo se caracterizan los Targaryen, además de por su aspecto físico y el color de su pelo, se caracterizan también porque se casan entre hermanos. Esto es algo que provocó el enfrentamiento con el Septón Supremo, pero se siguen casando entre hermanos en años sucesivos. Se casan entre hermanos y además se casan con niños, como es el caso de Aegon III Targaryen, que se casó con Lady Daenerys de 6 años de edad. O también es el caso de Aegon I, que tuvo hijos con sus 2 hermanas. Como tiene hijos de sus dos hermanas, es aquí donde surgen los problemas de sucesión, los enfrentamientos dentro de la propia familia, porque son inevitables para dar lugar a quién sucede en el trono, qué hijo es el que tiene preferencia ante otro hermanastro en el trono. Surgen traiciones, surgen luchas entre hermanos, entre las manos del rey, entre regentes. Hay muchas muertes, mucha violencia, muchos asesinatos, suicidios y muchas
muchas muertes, no queda uno salvo Champiñón. O sea, tenemos a Champiñón todo el libro. Champiñón es el bufón de la corte y del que su testimonio es fundamental porque es el que deja constancia de los acontecimientos en esta crónica y nos va a acompañar pues buena parte del libro. Tiene matrimonios incestuosos, prohibidos, secretos, violencia, tiene sexo, aunque es bastante menos explícito que en los otros libros de George R.R. Martin, y propicia también todas estas luchas de poder, la danza de dragones. Hay maniobras de poder y aspiraciones políticas. Cuanto más cerca hay una casa cerca del rey, mejor. Hay avaricia para poder hacerse con el oro por parte de alguna de las casas y ser los más ricos, aunque no los más influyentes, y sobre todo conseguir esposas. Es muy importante tener esposas y tener descendientes porque esto crea alianzas políticas. Como dato curioso deciros en cuanto a las esposas que hay esposas de sal y esposas de roca. La novela está narrada como una crónica. Esto hace que haya muy pocos diálogos y se acerca más a un tratado histórico de lo que son los hechos de esta familia narrados a través pues de varios personajes muy influyentes o que estuvieron muy cerca de los reyes que gobernaron en Poniente. Esto dificulta la lectura, porque hace que a veces sea muy intensa, muy densa, muy compleja, muy difícil de seguir por la cantidad y la multitud de personajes que acompañan a esta familia. Hay muchísimos personajes secundarios, casi no hay diálogos, hay muchos hechos, están narrados de forma continua en la que no te da un respiro al lector, y a pesar de que la narración a veces es lenta, también esta lentitud, como los hechos son minuciosos pero son rápida porque hay muchísima cantidad de luchas y de hechos, va muy rápida también. Es algo raro de explicar, pero hay momentos en los que se te hace muy lenta y muy pesada y hay momentos en los que vas muy rápido. Esto a mí que me provocó pues que tuve que recurrir varias veces a páginas anteriores para saber, para recordar algún dato o algún personaje o alguna situación, y esto hace que se ralentice un poco la lectura. Parece increíble, pero aún así se consigue empatizar con los personajes principales, a pesar de algunos que van de pasada. Los personajes son dotados de grandes personalidades, son muy profundos, y en el caso de las mujeres que aparecen en esta saga, son fuertes, son luchadoras, son valientes, son sufridoras y además están relegadas también en la sucesión al trono, por lo que provoca grandes luchas de poder y artimañas para alzarse con el trono, a pesar de ser mujeres, y la lucha de estas reinas porque sus hijas se hagan con el trono. De todas las reinas me quedo con Alysanne, que fue una reina muy activa en la política, estaba muy sensibilizada con los problemas de las mujeres del reino, propiciando mejoras para todas las mujeres de Poniente, tanto de las más nobles hasta las de las clases más baja, como pudieran ser por ejemplo las prostitutas. Y dicho todo esto de lo que es la reseña del libro, quiero hacer una mención especial a los traductores, porque tela marinera para traducir este libro. Han tenido una gran labor de traducción y estoy segura que han tenido un trabajo muy laborioso, y sin el cual yo no hubiera podido leer este libro. Y además al ilustrador, porque una de las mejores cosas que tiene este libro es la edición, que es en tapadura con sobrecubierta, pero además está ilustrado en unas ilustraciones bellísimas. Para mí ha sido una novela que me ha gustado mucho en algunas partes, en otras me ha resultado tremendamente pesada, que he tenido muchísimas ganas de acabar, pero no por la historia, que la historia es muy interesante, sino por el tipo de narración. Solo un consejo, aviso a futuros lectores, es de lectura lenta y no es recomendable si no eres pero muy fan de Juego de Tronos o de la novela fantástica. Y esto ha sido todo. Dejadme en los comentarios si os gusta Juego de Tronos, si habéis leído la saga o habéis leído este libro o cualquier otra cosa que queráis decirme, que estoy encantada de leeros y de contestaros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!